Perfecto. Bienvenidos a todos una vez más a su clase de Pentateuco, su servidor Oscar Muñoz, el día de hoy con nuestra segunda lección. Prácticamente estuvimos recapitulando bastante con respecto a el Pentateuco, su introducción, cómo se dividía básicamente en dos, la Biblia, y que el Antiguo Testamento le daban el acrónimo de Tanaj, ¿se acuerdan? Tanaj, que significa o que son palabras, eh, sí, para formar una sola, como Pemex, como Conagua, como Cimas, entre otros, que forman diferentes palabras una sola. Entonces, Tanaj viene siendo el acrónimo para formar una palabra que viene de estas palabras, que dijimos que la tradición judía antigua dividía el Antiguo Testamento en tres. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, la Torá, en segundo lugar, el Nevi'im, los profetas, y en tercer lugar, Ketuvim, que son los escritos. Eso estuvimos recapitulando. Ahora les cuento lo siguiente. Su servidor va a estar manejando estas clases por segmentación o por segmentos, por secciones. ¿Cómo? Sí, vamos a hablar acerca de datos históricos como una sección, que vamos a estar dando información relevante, obviamente ligado a Pentateuco. En segundo lugar, un mapa narrativo como el que están viendo en pantalla. Ahí en sus pantallitas estamos viendo como una especie de cómic, ¿sí? Donde estamos viendo todo el panorama que se narra dentro del libro de Génesis. El libro de Génesis lo vamos a dividir en dos en este mapa narrativo. Ahorita voy a explicar cómo está, pues básicamente esta línea de tiempo, por así decirlo. También vamos a tener riqueza literaria. Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior aprendimos una palabra, bueno, fueron varias, pero la más que yo quise hacer énfasis fue tohu babohu, ¿se acuerdan? Que es desordenado y vacío. Cuando se encuentran una persona que dice que es de la fe, de la familia de la fe y vive desordenadamente, díganle, eres un tohu babohu. Se escucha feo, ¿verdad? Parece una maldición, un conjuro, una mala palabra. Desordenado y vacío. Un tohu babohu. Y bueno, riqueza literaria y también la sección de principios de liderazgo. ¿Por qué? Porque vamos a ver muchos patriarcas que el pueblo hebreo valora y reconoce, ¿sí? Como Abraham, Moisés, Noé, entre otros. Entonces, estos van a ser básicamente pues el margen en nuestro formato por secciones donde vamos a estar explicando cada uno de estos puntos. Y bueno, vamos a empezar y a entrar con Génesis, que dijimos que Génesis viene de una palabra hebrea, si ustedes recuerdan, que es Bereshit, ¿sí? Donde prácticamente es el origen de todo, ¿sí? Esto es muy importante mencionar porque la Biblia nos cuenta y nos habla del caos al pacto, y Dios que forma y que empieza a llamar. El libro de Génesis, al explorarlo como una base teológica, vemos que su estilo literario es narrativo, ¿sí? Eso es muy importante resaltar, su estilo de literatura, o más bien su riqueza, su forma de explicar o de hablar o contar estas historias es con un estilo narrativo. También hay poesía, también hay un poco de poesía. Vemos por ejemplo, hablábamos de Lamec, que escribió Moisés, lo que dijo Lamec como una especie de canto, donde vemos en la Biblia que cuando ya no está ajustado o justificado el texto en la Biblia, probablemente se trate de una prosa distinta que tiene pues este enfoque poético o que está ligado a un canto. Vemos esto también en los Salmos, vemos esto también, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo, por ejemplo, habla acerca en 1 Timoteo 3:16, dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, y empieza ahí, si ustedes van y lo citan, ese texto, esa referencia que estoy dando, al leerlo lo van a encontrar que no está justificado como con los demás. Cuando digo justificado, me refiero a que no está cuadrado como todos, sino que hagan de cuenta que viene así, tú estás leyendo así la Biblia, los textos, y de repente te encuentras uno más chiquito o curvadito, ¿verdad? Que ya no está a la par
encuadrado, justificado. Los que manejan Word bastante saben a lo que me refiero. Y este era un canto, un himno muy conocido por la iglesia primitiva, donde declaraban este misterio de la piedad, que Dios, que el verbo se hizo carne, y era algo que cantaban. Entonces vemos cómo también Moisés tiene un canto, también conocido como el Cántico de Moisés, en Deuteronomio, si no me recuerdo, capítulo 31, donde también aquí Moisés hace y escribe una canción donde le recuerda a Israel todo el procedimiento desde la salida del Éxodo, cómo Dios fue bueno con ellos, paciente, pero después los castigó. Prácticamente Moisés les llama rebeldes, necios, y que este canto es para que no se los olvide. Y bueno, en fin, una forma muy interesante de narrar y de contar las maravillas de Dios y los juicios, el castigo, la salida, las proezas de nuestro hacedor, del hacedor del universo, y que yo creo que es una muy buena estrategia, metodología de aprendizaje, cantar para aprender y que no se nos vaya de la memoria. Bien, entonces, con esto dicho, el Génesis, ya dije Bereshit, que significa en el principio. Repito, el estilo literario, el género literario era una narrativa, en este caso histórica. Nos habla de genealogías, nos hablan muchos símbolos. Está muy, muy padre. A mí en especial me gusta mucho este estilo narrativo. Yo hace tiempito ahí algunos hermanos aquí adquirieron un libro de su servidor, una novelita que escribimos cuando estuvimos con el seminario del tema de las emociones. Hay temas un poquito ligados a los sentimientos, las emociones, algo poco de psicología, y entre otras cositas que estuvimos hablando, que nos pueden ayudar a, pues, de alguna forma, identificar estos patrones de conducta que a veces, pues básicamente nos hacen perder cosas como bendiciones, en este caso emociones, sentimientos que no sabemos lidiar con ellos. Es como, hago un paréntesis rápido, por ejemplo, recuerdo que mencionábamos cómo las emociones vienen siendo como un tablero de un carro, ¿sí? El carro tiene un tablero donde vemos que cada vez que el carro necesita atender algo, te prende un foquito, por ejemplo, la gasolina se te prende, ¿no? O que le falta aceite, prende. Entonces, así son las emociones, ¿sí? Las emociones no son para ignorarlas. Cuando se prende ese tablero en nuestro interior, nos está diciendo es necesario atenderlo. Entonces, cierro ahí el paréntesis. Cuento esto porque en esta novelita, pues es una forma en la que yo me inspiré, basado en la Biblia, de narrar o de contar historias. En este caso, yo hice muchas historias porque aprendes mucho. No quise usar muchos una forma muy técnica, algo un poquito gravosa para algunos, para que no se viera tan pesado la lectura, y conté historias. Lo hice con ese estilo narrativo, inspirado por supuesto por la Biblia y por mi escritor favorito, Dostoyevsky, que a propósito se convirtió a Cristo. Bueno, en fin. La Biblia maneja este estilo. Moisés, un experto para hacerlo, nos ha atrapado a ti y a mí desde niños. Vemos cómo nos contaban la historia del Edén, de Noé, de Abraham, de Jacob, de Isaac con Rebeca, y no se nos olvida cómo nuestros maestros de escuelita pues usaban la Biblia con ese estilo inspirado por el Espíritu Santo a través de Moisés, y que contó de manera narrativa, y mira, no se nos ha olvidado porque funciona bastante. Vemos entonces en Génesis esta división en dos. En primer lugar, del capítulo 1 al capítulo 11, como están viendo aquí en pantalla. Miren, si lo ven ustedes, aquí está dividido de capítulo 1 y capítulo 11, y la segunda sección del capítulo 12 al capítulo 50. ¿Sí? Aquí vemos pues todo este mapita donde se nos cuenta esta historia que a todos nos ha interesado, nos ha cautivado, nos ha atrapado. Vemos del capítulo 1 al 2, les voy a dar aquí a continuación un esquema narrativo del Génesis. Del 1 al 2 vemos la creación. En el capítulo 3 nos encontramos con la caída. En el capítulo 4, Caín y Abel. En el capítulo del 6 al 9 vemos el diluvio y Noé y todo lo que esta historia conlleva,
que estamos yo creo muy familiarizados, ¿verdad? Con esa historia. En el capítulo 11, que vendría siendo ya el último capítulo de la primera sección, pues la Torre de Babel, ¿sí? Donde Dios interviene, existe este orgullo colectivo, Dios hace una dispersión de lenguas. Ustedes recuerdan qué sucedió en el Pentecostés. ¿Alguien de aquí que se acuerda para hacerlo un poquito interactivo, que prenda su micrófono o que quiera escribir algo? ¿Qué sucedió en el Pentecostés? ¿Qué hizo Dios? Derramó de su Espíritu Santo. Derramó su Espíritu Santo. A ver, ¿qué profecía estaba haciendo referencia el apóstol Pedro cuando les dijo, estos no están ebrios, no están borrachos como ustedes piensan, porque se está cumpliendo la palabra del profeta? ¿Cuál profeta? A ver, ¿se acuerdan ustedes? ¿Alguno de aquí que recuerde? El, pro, el profeta Joel. El profeta Joel, efectivamente, es en el capítulo 2, donde el profeta Joel dice, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Se acuerdan de eso? Bien, bueno, ahí el Pentecostés, el Espíritu Santo desciende y reparte lenguas. O sea, también otra traducción dice, reparte idiomas. Comenzaron a hablar todos los que fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo en otros idiomas que empezaron a hablar las maravillas de Dios. El Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba aproximadamente 50 días después de la Pascua, ¿ok? Y era una fiesta que Dios mandó en la ley de Moisés que celebraran, aparte de la Pascua, de las primicias, aquí en este caso Pentecostés, también conocido como la fiesta de las cosechas. Entonces, en ese tiempo de época, o más bien en esa época, perdón, de fiesta judía, por orden de Moisés, encontramos que venían muchos judíos que no vivían en Jerusalén, en Israel, de diferentes regiones. Venían de Turquía, venían de Grecia, venían de África, venían de la antigua Mesopotamia y se congregaban en Jerusalén. Entonces, como ellos venían de otros barrios, hablaban otro idioma, pero obviamente no olvidaban su lengua materna. Y cuando llegaron a esa fiesta, escucharon a unos que vivían ahí que hablaban en otro idioma. Por eso decían, ¿cómo es que ellos hablan en otros idiomas o en nuestros idiomas? Y les entendemos y hablan las maravillas de Dios. Fue un evento milagroso. Entonces, este es el contraste de la Torre de Babel, donde Dios desciende en la Torre de Babel y confunde las lenguas para que la gente, eso significa Babel, confusión, para que todas las personas que estaban ahí se dispersaran y de ahí entendemos el origen de las lenguas, o sea, de los idiomas, y fueron confundidos porque no pudieron estar unidos. Aquí está el contraste, todo el paralelo, pero la antítesis de la Torre de Babel. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo, Dios descendió, pero estas lenguas, estos idiomas no confundieron al pueblo de Dios. Al contrario, los unieron porque ahí nació la iglesia, el cuerpo de Jesús. ¿Vale? Muy bien. Ahora, continuando. En el capítulo a partir del 12, como pueden ver aquí en pantalla, aquí está, bien, comienza a hablar bastante de la vida del padre de la fe, Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham, el padre de la fe? A ver si se acuerdan de la sesión anterior. ¿De dónde Dios sacó a Abraham? A ver si se acuerdan. ¿De la antigua qué? De Ur de los Caldeos. De Ur de los Caldeos. ¿Dónde estaba ubicada esa región? Sí lo comentamos ahí en Google Maps. ¿Se acuerdan? La antigua Mesopotamia, donde estaba precisamente la Torre de Babel, donde construyeron ahí en la Babilonia antigua. Fíjense, curioso, ¿no? Por así decirlo, Abraham fue sacado de Babilonia, que muchas veces es representación del sistema corrupto del mundo. Y en Apocalipsis, la Biblia menciona la Gran Babilonia, que cae, una ciudad que cae. Pero ya hablaremos, ya nos tocará escatología en otro módulo. Bien. ¿Y qué más vemos aquí del 12 al 25? Vemos cómo Dios llama a Abraham, el pacto, las promesas, y que Dios lo escoge para hacer una nación nueva.
Del 25 al 27 vemos al hijo de Abraham. ¿Cómo se llamaba el hijo? Isaac, que significa risa. Ustedes ya también conocen la historia. Y del capítulo 28 al 36 vemos a Jacob. Y en el capítulo 37 al famoso José, el soñador, hasta el capítulo 50. ¿Sí? También donde se habla de sus hijos, Efraín y Manasés, que después fueron contados como parte de las tribus de Israel. Algo bien interesante, pero ahorita no me voy a detener con eso. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna observación, alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vale, entiendo yo que por su silencio sepulcral, sí. No Bien. escuché del 12 al 24, ¿qué era? Oh, del 12 al 24 de Apocalipsis, perdón, de Apocalipsis, de Génesis, dijimos que se trató, al 25, perdón, de Abraham, su llamado, el pacto, la promesa de Abraham. Estamos hablando del 12 al 25. Isaac del 25 al 27, de Jacob su vida 28 al 36 y José del 37 al 50. Muy bien. Vamos a estar viendo palabras, por así decirlo, clave alrededor de Génesis, que una y otra vez se escuchan bastante. Por ejemplo, pactos, se escuchan mucho los pactos, por ejemplo, con Abraham, por ejemplo, con Noé, acerca de la fe de Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y creo que también, aunque a lo mejor no aparece mucho la palabra, creo que es clave la providencia de Dios, también la caída y la creación. Cuando digo providencia, vemos cómo Dios empieza a trabajar para llevar a cabo su plan. Y es lo que vemos siempre en Génesis. Dios, a partir desde la caída, ¿qué empezó a hacer Dios? Pues Génesis no solo narra cómo comenzó todo, sino cómo Dios comenzó a redimir todo. A ver, pregunta, ¿qué es redención? ¿Qué entienden por redimir? ¿A qué le suena esa palabrita? Perdonar. Sí, pero no. Mm, Todavía tiene un poquito más de... Redención, redención es quitar el castigo por lo que hacemos. Puede ser, pero no es la idea de redimir. Pero sí, sí tiene que ver. Restaurar. ¿Sí? Restaurar, sí, pero no es la idea original de un principio. La redención ahí les va. Cuando un esclavo se vendía por, no sé, por deudas o por necesidad, pues venía a formar parte de una familia, pero esta familia lo compraba como esclavo, lo compraba, pagaba un dinero para que esa persona fuera esclavo. El esclavo no tenía derechos, pertenecía exclusivamente a su amo, hombre, un ser humano, era su dueño. Obviamente existían amos crueles, amos que eran bastante déspotas, ¿no? Pero también existían otros amos buenos, buenas ondas. Y la ley decía que cuando el esclavo de alguna forma podía ser libre, si el esclavo decía, no, quiero vivir para siempre con mi amo porque es muy bueno, Dios me bendijo aquí con él, conseguí una esposa, mis hijos, estoy trabajando, no me falta nada, yo quiero estar con él. Y ahí había una forma, pues una serie de requisitos para que esto se llevara a cabo legalmente. Sin embargo, la esclavitud, pues evidentemente no era muy deseada. ¿Qué pasa aquí? Cuando alguien venía, este es lo hermoso de la redención, y tenía, no sé, mucho dinero o los recursos para venir y comprar esclavos, sucede que la idea con nuestro Señor Jesús es esa, de alguien que viene a comprar a los esclavos para hacerlos libres. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, también a propósito, ahora nosotros somos esclavos libres, pero esclavos por amor. Así como el esclavo que estaba agradecido con su amo porque no le faltó nada y siempre fue bueno con él y Dios lo bendijo y demás, lo mismo con nosotros. Jesús viene a hacernos esclavos del pecado y ahora nos convertimos en esclavos de su amor. Y ahora nosotros decimos, Él es mi Señor, estoy a sus órdenes. Sin embargo, vemos que Jesús no nos trata como esclavos, sino como sus amigos. ¿Ok? A ver, aquí Ignacio levantó la mano. Adelante, Ignacio.
¿Ibas a comentar algo? Estaba checando la raíz de redimir y en sí dice, viene de Rad y Mir. Rad es cuidado y alegría y Mir es famoso, paz o mundo. Ok. ¿Es la diccionario, RAE, o qué es? Es la raíz etimológica, la saqué de internet. Ah, ok, va. Gracias, Nacho, por la aportación. Perfecto. Entonces, básicamente esa es la idea de redención. Jesús nos redimió, nos hizo libres de la esclavitud, ¿sí? Y pues como da la idea esta de alegría, ¿verdad? Obviamente celebramos. No sé si ustedes recuerdan que hace tiempo hablé acerca del jubileo, que pues, está muy ligado a este tema, ¿vale? Ok. Ahora sí, vamos con un principio de liderazgo. Voy a pasar un poquito a esta sección y me voy a meter. Perdón, estoy con. Bueno, sí, hablé del mapa narrativo. A los que me están solicitando tener este gráfico, claro, se los voy a proporcionar ahí al grupo para que lo puedan imprimir. De hecho, ya había enviado uno que no es el mismo. El otro es Introducción al Pentateuco y lo voy a pasar para que lo tengan. Igual, me gustaría subirlo a Classroom para que si quieren también ahí lo puedan buscar y descargar si a ustedes les parece bien. Entonces, vemos cómo el Génesis se ha dividido en dos. Y aquí está nuestro mapita narrativo que ha sido proporcionado por un proyecto llamado Proyecto Biblia, muy recomendado por su servidor, donde han proporcionado este material que pues a mí me gusta mucho, la verdad. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, voy a pasar a un principio de liderazgo, ya que voy a empezar a hablar de algunos patriarcas. Así que presten mucha atención, que son patriarcas de aquí, del Génesis, tanto del capítulo, de la primera sección, perdón, a la segunda sección, como están viendo aquí en pantalla. Y voy a mencionar, en primer lugar, un principio de liderazgo. El principio es que Dios no escoge a los perfectos, sino a los disponibles. ¿Sí? Por ejemplo, y esto nos da esperanza, ¿verdad? A nosotros. ¿Por qué? Porque Abraham mintió. Jacob engañó. José fue humillado. ¿Sí? José fue vendido, humillado por su familia. Pero todos fueron un instrumento del plan eterno de Dios. ¿Sí? Del plan eterno de Dios. ¿Qué nos dice esto? Que a pesar de nuestra condición imperfecta, el liderazgo que vemos en Génesis nace obviamente por el llamado divino, pero también nace de la respuesta de fe. Vemos que Noé tuvo fe, ¿sí? Vemos que Abraham tuvo fe, que José el soñador tuvo fe, y miren lo que, a pesar de que pasaron por tiempos muy difíciles, prolongados de dificultad, no se diga Noé, no se diga José, no se diga Abraham, Dios honró su fe. De hecho, los vemos mencionados en el libro de Hebreos, ¿se acuerdan? Bueno, José creo que no lo mencionan, pero evidentemente, como dice el autor de Hebreos, y tiempo me faltaría para hablar de este, porque evidentemente le faltó mencionar a unos. Pero Abraham sí se menciona, creo que Noé también es mencionado. ¿Ok? Entonces, la historia de Génesis, pues, muchachos, es la historia de todos nosotros. Nacemos en un mundo caído, somos llamados a servir por la fe, Dios nos llama y podemos ser, a pesar de nuestra imperfección, ¿sí? Dios nos llama, hay que responder con fe y vivir por fe, ¿sí? Hay gente, miren, aquí paréntesis, hay gente que después de mucho tiempo en el que Dios estuvo tratando, hablando, tratando de persuadirlos, convencerlos, aún ya siendo cristianos, pero haciendo lo que ellos querían. Por ejemplo, un ejemplo, no sé, una chica que estuvo muy tentada a tratar de salir con uno y otro chavito, y estuvo saliendo ahí un poquito noviera, igual a la inversa, y Dios estuvo diciendo, no es ahí, pero ahí andaba, hasta que llegó el momento en que iba a tomar la decisión de casarse, sea hombre o mujer, un hijo de Dios, pero Dios interviniendo en todo ese tiempo, diciéndole que no, que obedeciera, y llega el momento que Dios le dice, sabes que esta persona no es. Y se me ocurre ahorita pensando en voz alta que una cosa para afirmar así directamente que no era o que no es que era un yugo desigual del cual hablaba el apóstol Pablo. Un ejemplo, creo que es el más
el más evidente, ¿no? O el más conocido por todos. Pero se casa el chico o se casa la chica. Y después vienen los problemas, surgen los hijos, y no solamente el tema del yugo desigual en cuanto a fe, sino también en convicciones, en ideales, en valores, entre otras cosas. Y empiezan los conflictos, y la vida se te hace de cuadritos, tanto el hombre como la mujer, que fueron desobedientes. Y después de ese trato tan complicado, complejo, ya responden a Dios. Responden, ahora sí, Señor, le quiero echar ganas. Pero pasa medio año, pasa un año, y quieren los resultados inmediatos de una vida fructífera, de paz, de bendición, y quieren que los conflictos se les acaben cuando las decisiones les están persiguiendo desde hace años, pero por no obedecer a Dios están cosechando lo que sembraron de mucha desobediencia de mucho tiempo. Entonces, ojo, es importante que aprendamos a ser pacientes. Aprendamos a ser pacientes. Y otro punto bien importante, que cuando Dios nos diga algo, obedecer y no hacerlo a la larga. No hacerlo a la larga, porque después vamos a ver porque Dios nos dijo. A veces Dios nos advierte, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nos encanta hacer lo que nosotros queremos. Ahí andamos, y sí, mi Señor, mira, perdona, está bien, mi hijo, y Dios te salva, te ayuda, te perdona, te levanta, pero no esperes resultados inmediatos. Una vez que ya dices, ya estoy bien. Mire, me pasó un caso. Bueno, ya les conté, ¿no? Estuve de misionero y había un señor que se había alejado de Dios y estaba así como inestable. Entonces, de repente yo estaba predicando y que llega a la iglesia y lo vi yo, y se me alegró el corazón. Dije, qué padre que se está uniendo otra vez. Ya platicamos, todo lo demás. Tenía un tema ahí marital, difícil, complicado, pero él quería hacer las cosas bien después de años de hacer las cosas como quería. Total que yo creo que pasó como medio año o un poquito menos, y un día enojado está platicando conmigo y pues se expresó un poquito mal, hablando que tenía la oportunidad de salir con otras mujeres, pero que no lo hacía por tratar de que su mujer también se acercara a los caminos del Señor, y pues que Dios no hacía nada y que no sé qué, y empezó a quejarse. Dijo algunas cosas incómodas para mí, fuera de lugar. Yo no dije nada, me quedé callado. Y bueno, no tardó mucho en ya no ir a la iglesia. Después yo supe, lamentablemente, que se divorció de su esposa. Pero, mire, es que a veces somos bien cabezones, ¿sí? Porque, otra vez, lo mismo que acabo de decir. Dios nos está hablando, llamando, y consideren esto, porque me he detenido un par de minutos con este punto, porque quizás Dios te está hablando, quizás Dios está diciéndote claramente, es tiempo. Dios te puede hablar una vez, 2 veces, 3 veces, y ojo con esto. A veces Dios, cuando no ve una respuesta de nosotros, como padre, saca la varita, y vaya que la disciplina del Señor, pues, duele. ¿Ok? Ahora, fíjense, yo he escuchado inclusive líderes que creen que Dios no disciplina, y esto no es bíblico. Es bíblico decir que Dios disciplina como padre. Lo vemos en Proverbios, ¿sí? Lo vemos en Hebreos 12, que padre hay que no disciplina a sus hijos. Así nuestro Dios corrige al que recibe como hijo, ¿sí? Entonces, de hecho, el autor de Hebreos dice, no te desanimes si eres tratado por Dios. No te desanimes, ¿sí? Porque Dios está santificándote, quiere que participes de que Él te ha apartado para Él, para que vivas para Él, porque quiere darte una vida plena, una vida abundante. Cierro el paréntesis. Muy bien, voy a hablar, a continuación voy a dejar de compartir un poquito aquí el mapa narrativo, porque quiero compartirles acerca de la vida de Noé, ¿ok? De Noé. Vamos, por favor, acompáñenme a su Biblia. Estuvimos hablando un poquito de Adán, estuvimos hablando un poquito de Abel. Ahora vamos a pasar un poquito a hablar acerca de la vida de Noé. Váyase a Génesis, por favor. Capítulo 6.
que antes de pasar a hablar de Noé, quiero comentarles, ¿ustedes recuerdan cuál fue la primera mención indirecta del Evangelio en Génesis? Pista. Está en los primeros 3 capítulos de la Biblia. A ver si recuerdan ustedes. La primera mención indirecta del Evangelio. Cuando le dice que de una mujer vendría a morderlo, o sea, que Dios traería aplastarle la cabeza. Exactamente. Ahí está profetizando acerca de Cristo, nuestro Dios. Efectivamente. Gracias, Graciela. Y después vemos que Abel ofrece un altar, un sacrificio, el cual vemos en Hebreos que lo ofreció con fe, y dice Génesis que lo miró con agrado. Esto me dice que, o me da a entender aparentemente de que sus padres le habían enseñado que no hay perdón sin sacrificio. Eso lo vemos después, fíjense. De alguna forma se le revela esto a Abel, cuando no había sacerdocio levítico, mosaico, ¿sí? Por esa ley, y desde antes, él ofreció un sacrificio con fe, y evidentemente entendía que Dios estaba enseñando que sin derramamiento de sangre no hay perdón, ¿sí? Muy curioso. Y también Levítico nos enseña que la vida está en la sangre, ¿okay? La vida está en la sangre. Entonces vemos esto también, que profetizó acerca de nuestro Señor, que derramó su sangre, derramó su vida por nosotros. Bien, habiendo dicho esto, ahora sí, en Génesis 6, déjenme, les comparto pantalla para que me vayan siguiendo con su lectura y en su Biblia, en caso de que no la tengas en la mano. Aquí estoy. Ahí se supone que ya deben de estar viendo mi pantalla. Yo estoy aquí viendo Biblia en la versión de Bible Gateway. Y aquí estoy en lo que viene siendo el título La maldición de los hombres. Confírmeme si lo están viendo, por favor. Ahí está. Perfecto. Entonces aquí, pues ya he comentado en varias ocasiones lo que sucede. Noé, a partir del versículo 9, construye el arca, porque Dios le dice que va a mandar un diluvio. En el capítulo 7, vemos cómo Dios envía el diluvio, aproximadamente 100 años después de que Dios le declaró el diluvio, si no estoy mal. Cuando tenía Noé 600 años, empieza el diluvio, que, ojo, les doy un dato histórico, que es parte de las 4 secciones para el estudio de Pentateuco. Existen historias escritas que tienen muchos años, siglos atrás, inclusive antes, ¿sí? Para algunos, más antiguo que el relato del diluvio de Noé del Génesis. Ojo, estoy hablando de escritos, ¿sí? Escritos más antiguos antes de lo que escribió Noé. O perdón, Moisés, a través de... Sí, Moisés, que escribió de la vida de Noé y todo lo que Dios le dijo, porque entendemos que Dios le reveló todo esto a Moisés. Pero existen escritos antiguos más que los escritos de Moisés, que hablan del diluvio, ¿ok? Entonces esto nos enseña cómo Moisés estaba informado, porque yo les había dicho que Moisés fue una persona letrada, pertenecía a Egipto, dado el contexto cultural en el que estaba envuelto, y que ya como a los 40 años estuvo viviendo en Egipto. Imagínense todo lo que no aprendió, siendo casi el hijo del faraón, de ese faraón de entonces. Entonces es una persona que tenía billetes, estudiada, bien letrada, y después se convirtió en pastor. Curiosamente, 40 años que pasó en Egipto, los mismos 40 años después los pasó en el desierto, Y Dios lo llama, escuchen, a los 80 años. Así que si te sientes chicharrón, decía eso Antonio Macías, un pastor con el que estuve sirviendo ahí en las misiones, decía Patricio Sánchez, no os agüitéis, que es el 11º mandamiento. Todavía Dios puede hacer grandes cosas contigo. Ok.
Bien, entonces existen, eso no quiere decir, porque lo usan mucho para invalidar que Moisés hizo un plagio. No, otras culturas evidentemente contaron esta historia, que curiosamente son escritos de la antigua Mesopotamia, de esa región, que según la historia es una de las regiones más antiguas de la primera civilización para algunos, ¿ok? Pero seguramente Moisés, influenciado por esas historias que se contaron, no que no vinieran de Dios, sino al contrario, él vino a darle el significado original a esas historias, ¿sí? Porque esas historias que se parecen al diluvio de Noé están un poquito raras. O sea, en cuanto a información del diluvio universal, en eso coinciden, pero de las deidades, entre otras cosas, entendemos que Moisés vino a decir, hey, no es así como les voy a decir. ¿Ok? Bien. Vemos esto lo vemos en este capítulo, y quiero detenerme en el capítulo 8, donde empieza las aguas a correrse y empieza a emerger la tierra una vez más. Aquí lo vemos en este capítulo. Ustedes saben cómo Noé comenzó a mandar avecillas para que empezaran a ver si regresaban o no. Al final, una ave ya no regresó, queriendo decir que la ave pudo reposar en tierra seca. Cuando sale del arca, él, su familia y los animales, evidentemente, en el versículo 20 lo primero que hace Noé, que fue que edificó un altar al Señor y sacrificó. Ahí está, vemos otro derramamiento de sangre. Y Dios le da, primero dice, y percibió Jehová olor grato por ese sacrificio, ese altar. Y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, y aquí está todo lo que vemos en las estaciones del clima, porque Dios lo declaró, no cesarán la sementería y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Vemos cómo Dios fue bueno, y aquí es donde me quiero detener un poquito, que Dios hace un pacto con Noé y les dice, escuchen, lo mismo que le dijo. Voy a dejar de compartir un poquito porque se me está haciendo un poquito lenta la pantalla. Ustedes síganme con su Biblia. Yo voy a tener aquí también mi Biblia digital, con una aplicación, que ya les había recomendado. Aquí la tengo. Déjenme muy rápido. Génesis, estamos en el capítulo 9. Dios hace un pacto con Noé y le dice lo mismo, básicamente le dice lo mismo que Dios le dijo a Adán. Una y otra vez Dios intentando volver a empezar como en el principio. Y le dice, fructifíquense y multiplíquense. Fue la misma bendición que le dieron a Adán y Eva, ¿sí? Nada más que aquí cambia el panorama en cuanto a alimentos. Entendemos que antes éramos más, comíamos más frutas, verduras y carne, no. Pero después del diluvio vemos que esto cambia. Ahora los animales iban a tenerle temor al hombre, y Dios les permite que todo lo que se mueva, todo lo que vive, coman, todo, ¿sí? También incluyendo plantas, frutas, verduras, legumbres, animales, todo fue dado para Dios, ¿sí? Pero dice que lo único que Dios prohibió, que esto lo vemos también en el Nuevo Testamento, que ahorita el cristiano en este nuevo pacto puede comer de todo, ¿sí? Lo único que se prohibió en el primer concilio de Jerusalén, en Hechos, donde ya Pablo se había convertido, Pedro estaban predicando, había avivamiento y muchos gentiles se empezaron a convertir. Una de las cosas que les prohibieron, no como mandato de Moisés, sino tanto como existía estas diferencias entre judíos con su cultura y su ley y los gentiles convertidos, muchos judíos cristianos querían que los gentiles convertidos guardaran la ley de Moisés, entonces a lo cual Pablo se opuso mucho. Ustedes lo pueden leer en Gálatas, ¿sí? Sin embargo, Santiago, el hermano del Señor, que era líder principal de la iglesia de Jerusalén,
se levanta y dicen, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, y dicen, nada más que no forniquen, que se aparten de la idolatría, básicamente, y que no coman carne, o no, perdón, no coman sangre. Eso, o sea que si te gusta la moronga, arrepiéntete, ¿eh? Dile adiós a la moronguita, dile chau bye, ¿sí? Vemos aquí que Dios dice lo mismo en Génesis 9, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás, porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas, de mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre. Esto lo vemos en el versículo 5. Y luego declara Dios en el 6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Esto lo confirma el Señor en el Nuevo Testamento. Cuando Pedro saca su espada, le mocha, le corta la oreja a Malco, creo que se llamaba, el soldado que iba a arrestar al Señor. ¿Y qué sucede? Guarda tu espada, Pedro, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Qué está diciendo el Señor? Aquí Jesús y nuestro Dios en Génesis están respaldando, escuchen, la pena de muerte. Cuando se habla de homicidio, el que derrame es como que si lo haces, lo estás cosechando. Es lo que está diciendo aquí en el versículo 6. El que derrame, bueno, voy a leer el versículo 3:5. Porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas, de mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y otra vez Dios los vuelve a bendecir. ¿Ok? Dios los vuelve a bendecir. Bien, ahora sí. En el versículo 8, Dios habla con Noé y con sus hijos, con toda la familia, y les dice, voy a establecer mi pacto con ustedes, con sus descendientes. ¿Sí? Dios haciendo pactos. Hay un canto de Marcos Witt, Dios de pactos. Dios intentando poner pautas, indicaciones, instrucciones condicionadas para que les fuera bien. ¿Ok? Vemos que esta, de alguna forma, aunque hay algo conocido como la teología del pacto, aquí me voy a tener un poquito en temas teológicos, pero quiero mencionarlo, nada más para que se informen. Algunos mencionan que Dios había hecho algo que se llama el pacto adámico, o sea, con Adán. ¿Cuál fue el pacto? Aunque no se menciona explícitamente o directamente, unos dicen, pues lo damos por hecho porque es sugerible, porque Dios le dijo, si comes de este árbol, ciertamente morirás. O sea, vas a estar bien en el paraíso, en el lugar del placer, donde no te falta nada. Nada más que ahí está, de alguna forma, esto aquí, para probarlo, ¿no? Dios probando porque el amor, a propósito del amor, para que sea amor, tiene que ser libre, ¿sí? Dios no programó robots para que él hagan lo que quieran. No. Perdón, hagan lo que yo quiera. No. Dios nos dio, de alguna forma, esta libertad de escoger, ¿no? Y ellos escogen desconfiar de Dios y ya sabemos los resultados. Bueno, cierro un poquito ahí el punto. Ahora, Dios vuelve a bendecir la vida de Noé, su familia, haciendo un pacto. Algunos mencionan el pacto adámico, otros dicen no se menciona ningún pacto, como con Abraham, como con Noé. Es diferente, acá nada más fue poner la libertad del amor, como bien acabo de comentar. Pero en fin, me incliné un poquito a mencionar esto por si ustedes quieren investigar algo al respecto. Bien, entonces Dios los bendice, establece su pacto con ellos y ustedes saben que Dios puso un arco en el cielo, ¿se acuerdan? Donde Dios dice, pondré mi arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. ¿De qué? De no volver a destruir la tierra con agua. Eso jamás va a volver a ocurrir, ¿sí? Pero, escuchen, ya no va a ser un diluvio de agua. Ahora, en un futuro, va a ser un diluvio de fuego. Pero ya es un tema escatológico. Ya después lo vemos. Bien. Entonces, vemos que después de que Dios fue bueno, y para ir concluyendo esta sección, después de que Dios fue bueno, redimiendo, salvando, restaurando todo, Noé obediente, vemos
la flaqueza, la debilidad, la necedad, el pecado inherente, arraigado en el corazón del ser humano. Y después de haber sido salvados, fíjense lo que acontece. Yo sí que me gustaría que ustedes esto lo subrayaran o prestaran mucha atención. En el versículo 18, Noé, se habla de la embriaguez de Noé. Dice el versículo 18, y cito, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y aclara aquí Moisés, y Cam es el padre de Canaán. ¿Sí? Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Qué empezó a hacer Noé? A trabajar como Adán trabajó en el jardín del Edén, a labrar, a cuidar la tierra, el jardín. Noé empezó muy bien, pero vemos que hubo una flaqueza de un patriarca que lo marcó y el Espíritu Santo tuvo a bien revelárselo a Moisés y Moisés revelarnos a nosotros. Planta una viña, después de tiempo evidentemente se cosechan uvas, hace vino y ¿qué pasa? Se embriagó. Se echó unas copitas, se fue al bar y se puso ese Noé. Y evidentemente la Biblia condena la embriaguez. ¿Por qué? Porque dice Pablo que en la embriaguez hay disolución. ¿Qué es eso? Desorden. De hecho, hay un proverbio, si no mal recuerdo, que dice, ¿para quién los ojos morados? ¿Para quién los problemas? ¿Para quién los pleitos? Para que se echa mucho unas copitas, unas X-Lager, y se pone hasta atrás viendo las peleas del Canelo, ¿verdad? O el fútbol del Santos Laguna. Y se pone hasta atrás y se embriaga, pues para ellos son los problemas. El problema es la embriaguez. Y aquí le ocurrió a Noé, pero esto no es la alarmante. Noé perdió, pues obviamente, el conocimiento y se quedó, escuchen, desnudo. Vamos a seguir leyendo, versículo 21. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y esto es lo alarmante y lo triste. Y Cam, aquí subrayenlo, Cam, padre de Canaán, vuelve a recalcarlo Moisés, vio la desnudez de su padre. Este término, ver la desnudez, hay un separador y váyanse conmigo al Levítico. Por favor, al Levítico capítulo 18. Ustedes van a entender qué pasaba con las naciones vecinas de Israel, las cuales Dios les mandaba que les quitaran la vida, como siendo el instrumento de juicio de Dios, Israel, su pueblo, para las demás naciones paganas por lo que hacían. Fíjense en el versículo 1 del capítulo 18, Levítico 18, por favor, acompáñenme ahí. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor su Dios. No harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moran, ni harán como hacen en la tierra de Canaán. Ahí está. A la cual yo los conduzco, ni andaré en sus estatutos. Mis ordenanzas pondrán por prueba, y mis estatutos guardarán andando en ellos. Versículo 6. Fíjense el contexto. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna. ¿Para qué? Descubrir su desnudez. Yo, el Señor. Escuchen, la desnudez de tu papá o la desnudez de tu mamá no descubrirás. Tu madre es. No descubras su desnudez. ¿Qué hacían esas naciones? Había incesto masivo. Una inmoralidad sin fronteras, sin límites. 8. La desnudez de la mujer de tu papá no descubrirás. Es la desnudez de tu papá. ¿Sí? Prácticamente es como si estuviera diciendo, si tú te acuestas con tu madrastra, te estás acostando con tu papá, porque son una sola carne. 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu papá, o sea, tu hermanastra, o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Y empieza a decirle, ¿verdad? Y con tu tía no te metas, porque es meterte con tu tío, y con tu hermana no, porque vas a deshonrar la familia. No te acuestes con una bestia, es decir, con un animal. No te ayuntes con un animal, porque es lo que practicaban, el bestialismo, ¿sí? La inmoralidad, el incesto.
Por ejemplo, en el versículo 17, la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. Había orgías, se metían con la mamá y con la hija, y si tenía varias hijas, con las hijas y con la mamá al mismo tiempo. 18, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival. Y así vemos, no descubrir su desnudez. ¿A qué voy con esto? Si ustedes regresan en Génesis 6, en el versículo, capítulo 9, perdón, en el versículo 22, Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su papá. ¿Qué quiere decir esto? Que todo indica que abusó sexualmente de su padre. Esto nos dice entonces que seguramente Cam estaba influenciado por todo lo que sucedía en los tiempos de Noé prediluvianos. El Cam que sobrevivió a los juicios de Dios, del diluvio. Imagínense el contexto de todo lo que sucedía. Mucha gente sale de Egipto, que es tipo de símbolo del mundo, pero llevan a Egipto en el corazón. Cam salió del diluvio, de ese círculo, de ese ambiente pagano, pero se llevó a ese ambiente en su corazón. Y vemos que una vez que, ya estamos a salvo, tómala, comete esto. Y fíjense qué tan alarmante y triste fue que Moisés, fíjense lo que dice, seguimos leyendo, y aquí ya el párrafo ya no está justificado, ¿sí? Fíjense lo que dice en el versículo, bueno, le dice a sus hermanos, los hermanos no descubren su desnudez, tratan de honrar a su padre, versículo 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. ¿Y qué creen? Lo maldijo. ¿Pero a quién maldijo? A su hijo. Maldito sea Canaán, o sea, maldijo a su nieto. ¿Qué acaso su nieto estaba participando? No, quién sabe. Pero maldice a su nieto. Siervo de siervo será a sus hermanos, dijo más, bendito por el Señor mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿De quién creen que viene la descendencia de los cananitas o de Cam? Donde estuvo Lot y extendió sus tierras por ser una tierra fructífera. ¿Cuáles tierras creen que me refiero? Que se contaminaron haciendo prácticas que acabo de mencionar. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. De ahí vienen desde de Cam, Canaán y su descendencia. Entonces se entienden cómo este tema inmoral es, ahora sí que una maldición, te lleva a una esclavitud. Siervo de siervo será. Sí, a ver, déjame lo cito otra vez. Siervo de siervo será a sus hermanos, esclavo de esclavos. O sea, es una de las esclavitudes más complejas. Triste lo que pasó con Noé, pero Noé siguió viviendo mucho tiempo más, sobrevive al diluvio, pero termina el diluvio pensando uno, ¿verdad? Mira, fue Dios muy bueno, y sí, Dios fue muy bueno, pero vemos que otra vez el hombre no entiende de la historia, no aprende. Y ojo con esto, es una lección para nosotros y concluyo. El que no aprende de la historia bíblica la vuelve a repetir. Evidentemente, historias tristes, negativas. Entonces, por favor, presten oído a la voz de su Padre Celestial. La maldición de Cam se encuentra en Génesis capítulo 9 a partir del verso 18. Ahí la pueden encontrar. ¿Sí? Entonces, por favor, familia, inclinen su corazón, su mente, su oído a la voz de Dios. ¿Sí? Dios te puede estar hablando una vez, 2 veces, 3 veces, pero llega un momento en que Dios dice, hasta aquí. Por favor, consideren en sus oraciones, si conocen a alguien que esté teniendo problemas, ya sea un hermano en la fe que pues esté postergando la obediencia, o en segundo lugar, alguien que esté atado en esos temas inmorales, ¿sí?
pueden contarle esto o pueden abordarle diciendo, quiero orar por ti. Dios te puede redimir. Dios lo hizo desde un principio y Él está más interesado en redimirte, en salvarte, en salvarte de esa esclavitud que tú mismo. Porque vemos el corazón, la acción de nuestro Padre que nos habla mucho desde un principio queriendo restaurar a la humanidad y hasta el día de hoy. Como dijo Jesús, yo trabajo y mi Padre hasta ahora trabaja. Nuestro Padre sigue trabajando. ¿Con quién crees? A través de nosotros, el cuerpo de su Hijo. Amén. Muy bien. Esta es la segunda lección de Génesis capítulo 1 al 11. No nos metimos un poquito con Abraham, que va a ser el segundo en la siguiente sección. Nos vamos a meter con Abraham, el patriarca. Vamos a hablar un poquito acerca de su vida y vamos a aprender unos principios muy importantes que nos van a llamar, pero que sin mucho la atención, y va a estar muy, 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 muy recomendable que no se lo pierdan. Entonces, esto es la segunda lección de Pentateuco.